Hoy vamos a hablar, porque es martes, en nuestra sección de patrimonio y de historia, de la raya. Sí, por cierto, qué rico esa raya en pimentón, que es un plato típico de la zona, de una de las zonas de la que vamos a hablar, por cierto, en el día de hoy, como es Ayamonte. Pero a ambas laderas del río Guadiana, de alguna manera les separa una raya que es invisible, que lo que pasa es que lo que hace es separar la zona lusa de la zona concretamente de España. Esa raya tiene muchísima historia, pero quien conoce muchísimo la historia, como cada martes, son nuestros amigos de aquí Huelva. Hoy, nada más y nada menos, que tenemos a su presidenta, a Verónica Malau Martínez. Verónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Muy encantada de estar aquí con vosotros. Pues cada martes abrimos esta ventana de la historia y del patrimonio de nuestra provincia, y en esta ocasión nos vamos a focalizar, ¿no? Vamos a hacer un repaso de esa relación histórica entre España y Portugal a lo largo de los siglos. Por supuesto, es que tenemos un vínculo muy fuerte con Portugal y se remonta a tiempos de la antigüedad, cuando no éramos países, ninguno de los dos, cuando éramos un conjunto de tribus íberas, ¿no? Que ya compartíamos un territorio, que era la península ibérica, y desde entonces hasta hoy en día hay una trayectoria muy interesante, ¿no? de todo tipo de situaciones, porque lo mismo hay situaciones de compartir territorios como de luchar por el territorio también, y de conflictos y de guerras, y también con resultados positivos. Hoy en día pues estamos mucho más unidos, pertenecemos a la Comunidad Europea y además estamos dentro de esa eurorregión Algarve, Andalucía, Alentejo. Entonces, toda esa trayectoria histórica ha servido también para terminar uniéndonos, ¿no? Y es interesante ver cómo ha evolucionado, ¿no? A lo largo de los siglos, empezando por por esa primera civilización importante que vamos a tener aquí en el sur peninsular, ¿no? Que es la civilización tartésica, que desde 1200 años antes de Jesucristo se empieza a fraguar aquí, resultado de invasiones de pueblos indoeuropeos, se supone, orígenes de tartesos. Bueno, no tenemos una certidumbre concreta de cuáles son esos orígenes, pero sí que hemos compartido ya en esa época territorios, ¿no? Y luego ya con la llegada de los fenicios, mucho más clara ese compartir, puesto que los fenicios van a fundar todo un sistema comercial que va a abarcar la zona atlántica, incluso Lisboa ha sido una ciudad fundada por los fenicios, igual que Cádiz, igual que Huelva. Entonces, en ese sentido hay un vínculo grande ya desde tiempos muy, muy antiguos. Y hemos seguido compartiendo territorio hasta que se crean los países. El primero, Portugal, que es mucho más antiguo que nosotros. Que Portugal se crea en el siglo XII, con la proclamación de Alfonso I, ¿no? En realidad era un condado, el condado portucalense, dependía del reino de León, con digamos el control del rey Alfonso VI, que por haber sido ayudado por los borgoñeses en las luchas contra los árabes, va a ceder el condado portucalense a su hija Teresa cuando se casa con Enrique de Borgoña, y de esa unión van a nacer el primer rey portugués, Alfonso I. Alfonso Enríquez I, antes de proclamarse, por ser hijo de Enrique de Borgoña, y a partir de 1139, cuando se proclama rey, pues se proclamará como Alfonso I en la batalla de Urique, ¿no? Y ese es el nacimiento de la diferencia, digamos, territorial, porque antes hemos compartido presencia desde tiempos de tartesos, compartido la presencia de fenicios, de griegos, de cartagineses, de celtas, que también llegan hasta Huelva gracias a la presencia portuguesa, porque en Andalucía no ha habido mucha presencia de pueblos celtas, salvo en Huelva por proximidad con los pueblos de la zona de más allá del Guadiana. Entonces esa influencia es muy profunda. Luego, no hay que decir en época romana, ¿no? Lusitania y la Bética, o sea, provincias romanas que han tenido su papel enorme en el desarrollo de Hispania, ¿no?
Y en esa época pues seguíamos compartiendo un territorio. Llegada de los pueblos germánicos, suabos, vándalos, alanos, visigodos, igualmente, ¿no?, con el control de suabos y sobre todo visigodos, que son los que van a tener el control aquí en la parte sur de la península ibérica, seguimos compartiendo el mismo territorio, seguimos siendo un espacio unido por un mismo gobierno, hasta eso, que llegan los árabes y ahí seguimos otra vez compartiendo, ¿no?, porque van a ocupar todos los territorios prácticamente de la península ibérica, se crea el Emirato de Córdoba, seguimos estando unidos, se disgrega en los reinos de Taifas, ahí ya empieza a haber algunas diferencias, puesto que se van a constituir todos esos reinos independientes, ¿no? Y la reconquista que empieza del norte hacia el sur y que termina antes en Portugal que en los 4 reinos cristianos de lo que sería después España, porque ellos en 1249, Alfonso III ya ha terminado la reconquista a los árabes. Y es precisamente en esa época cuando ya se define bien claramente la frontera entre España y Portugal en el Bajo Guadiana. Exacto, empieza la raya en esa fecha, porque claro, cuando Alfonso I se erige en rey de Portugal, no es el Portugal actual que conocemos. El reino del Algarve se constituye más tarde, bajo el reinado de uno de sus sucesores, Sancho II. Pero todavía no pertenece a Portugal, porque al haber tenido la participación de la Orden de Santiago en esa reconquista, los reyes castellanos consideran que el Algarve debe pertenecer a España, puesto que el Orden de Santiago es una orden española, ¿no? Entonces no consideran que ese territorio tenga que ser portugués. Y será el acuerdo entre Alfonso III de Portugal y Alfonso X el Sabio quien determinará que el Algarve pertenezca a Portugal. Y entonces, en esa fecha, en el Tratado de Badajoz, será cuando se determine por primera vez la frontera en el Bajo Guadiana entre los dos países. Es el principio de la raya, vamos a decir, ¿no? Entonces se remonta al siglo XIII y de hecho se puede considerar como la más antigua de las fronteras establecidas entre 2 países de la Comunidad Europea. Que eso es curioso, ¿no?, de saber, o sea, la más antigua de todas. Y bueno, es verdad que no siempre se respeta, porque luego todas las zonas fronterizas han tenido esa situación de pasar a manos portuguesas, españolas, en ciertos momentos. No siempre hay un respeto de esa línea fronteriza, pero bueno, al final se determina en el Tratado de Alcañices, que también es de finales del siglo XIII, ya prácticamente la frontera portuguesa corresponde con la actual. Siempre con las controversias, porque Olivenza, por ejemplo, que bueno, Olivenza está en Extremadura, ¿no?, pero Olivenza ha sido sujeto de muchísimas polémicas. De hecho, hoy en día todavía Olivenza algunos pretenden que es portuguesa, y de hecho Olivenza es una ciudad muy particular, porque la identidad de sus habitantes es luso-española. De hecho, hablan lo mismo portugués que español. ¿Portuñol? Sí, sí, no, hablan lo mismo portugués que español y también alguna mezcla como el portuñol también. Entonces es curioso que, claro, en una ciudad que ha sido tan controvertida en el sentido de su pertenencia nacional, pues se ha terminado por autodefinir como un territorio perteneciente a los 2 ámbitos, aunque hoy en día pertenezca a España, ¿no? Pero estas particularidades fronterizas son muy, muy curiosas. Yo lo veo muy interesante, ¿no?, a nivel también cultural, a nivel de intercambio de situaciones económicas, culturales, de tradiciones, de muchas cosas. Es un intercambio muy enriquecedor. Y bueno, luego si seguimos la historia de España y Portugal, sigue siendo muy paralela. Empezamos a tener conflictos también, hemos tenido varias guerras con nuestros vecinos portugueses, ¿no?, con la instauración de la Unión Ibérica, ¿no?, a partir de 1580, cuando Felipe II se erige como Felipe I de Portugal. El duque de Alba invade los territorios portugueses. Al morir el rey don Sebastián sin descendencia, pues Felipe II hace valer sus derechos de sucesión.
Además, hemos estado unidos porque hemos tenido desde el principio de la creación de Portugal también lazos matrimoniales entre las dos monarquías. Entonces, de esa forma, Felipe II se cree con derecho sobre Portugal por haber tenido, digamos, esos lazos matrimoniales anteriores, ¿no? Y es cuando empieza un periodo un poco terrible, porque hasta 1640 Portugal será español. Se añade, además Portugal, un país tan pequeño que consigue tener un imperio tan inmenso, igual que España, ¿no? Que al fin y al cabo somos países no muy extensos, pero que en esos siglos, a partir del siglo XV sobre todo, empezamos a tener un territorio bajo nuestro control impresionante. Me imagino que son por las conquistas, ¿no? Claro, las colonizaciones, ¿no? Claro, el descubrimiento y demás, ¿no? Sí, la era de los descubrimientos en Portugal empieza en el siglo XV, a principios, con el príncipe Enrique, que era el tercer hijo del rey José I, que es el que empieza a colonizar, descubrir y colonizar las Islas Madeira, las Azores, las islas de Cabo Verde. Se empiezan a expandir con la toma de Ceuta en 1415, se expanden por las costas atlánticas africanas, ¿no? Y luego Portugal tendrá colonia en Mozambique, Angola y Guinea-Bissau, las islas de Cabo Verde, y ahí empieza una expansión territorial brutal. Claro, es que si Portugal pretendía expandirse del lado este, complicado, ¿no? Porque estábamos nosotros defendiendo nuestras fronteras, era muy complicado, ¿no? Entonces, un país que está, digamos, en una posición frente a un océano, pues lo que hace es lanzarse al océano. Es un poco como los fenicios, hicieron lo mismo, ¿no? Es un país que los fenicios vienen de lo que es hoy el Líbano. Banda de terreno frente a un mar Mediterráneo, ¿no? Con pocos recursos naturales y cedros, bosques de cedros a sus espaldas, porque hicieron construir barcos y lanzarse al comercio marítimo. Es que es casi como pura lógica, ¿no? Sí. Y en Portugal pasa un poco lo mismo, es un país marítimo que se enfrenta a esa colonización. Verónica, ¿qué nos ha quedado de esa unión y desunión de esos dos países ahora mismo en la actualidad? Hombre, nos ha quedado muchas cosas, porque tenemos... Es complicado, ¿no? Porque hemos estado también muy enfrentados, ¿no? Muy enfrentados porque en cuanto conseguimos en 1492 la reconquista total de los territorios a los musulmanes, entonces es como que Portugal es el nuevo enemigo, vamos a decir. Y entonces es cuando se empieza a establecer ahí una frontera mucho más estricta. Y también se empieza a sacar rédito económico, ¿no? Con los beneficios aduaneros que se empiezan a establecer, digamos, pagos aduaneros y otro tipo de sistemas. No hay que olvidar que estamos en un sistema feudal, ¿no? En esa época, de tirar beneficio, digamos, ¿no? Del hecho fronterizo, ¿no? Y ahí empieza pues una situación un poco tensa que va a durar bastante. La guerra que se va a crear después de 1640, cuando Portugal vuelve a recuperar la monarquía, el control de su país, pero una guerra que dura casi 30 años, hasta 1668 estamos en conflicto con Portugal. Imagínate lo que eso significa para las zonas fronterizas como Ayamonte, como cualquier otra zona fronteriza, ¿no? Están en conflicto permanente, de ahí que tengamos los castillos de Castromarín, que tengamos el castillo de Ayamonte, que bueno, se pierde en ciertos momentos, pero se vuelve a poner en estado de batalla cuando es necesario, ¿no? Todas esas fechas serán complicadas. Habrá saqueos por parte de las tropas portuguesas a los pueblos españoles, luchas muy concretas en puntos concretos de esas fronteras. Se establece en tiempos de los Reyes Católicos la banda gallega, ¿no? Que eran una serie de castillos para la defensa de Sevilla. O sea, hemos estado en toda en esa situación conflictiva muchos años, incluso ya en el siglo XIX con las guerras napoleónicas. También otra situación de conflicto, ¿no? Muy fuerte entre España y Portugal. Pero bueno, todas esas situaciones conflictivas creo que nos han ayudado a hoy en día a estar mucho más unidos y entender que no es la solución.
que si compartimos un mismo territorio podemos llegar a un entendimiento y a evolucionar juntos. Porque luego, a partir del momento en que se democratizan los dos países, porque ya tú sabes, se crea el Estado Novo, ¿no?, con Salazar, igual que casi al mismo tiempo que en España tenemos la guerra civil. Se crea esa situación de contrabando y ahí empezamos también. El pueblo va por su cuenta, ¿eh? Una cosa es la política y otra es el pueblo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, el estaperlo en realidad fue como una especie de tómbola que se creó que era ilegal, que luego dio nombre a esa situación de hacer comercio fuera de los cauces, digamos, legales, ¿no? Pero el contrabando se produce desde el siglo XV, que no es nuevo, no solamente en época de la guerra civil y de la posguerra, que fue tremenda. Gracias a ese contrabando teníamos aquí productos que eran imposibles de obtener de otra manera, para paliar un poco esa situación de hambruna que pasamos en España. La posguerra fue tremenda, ¿no? Entonces, ahí empieza ya a entenderse una colaboración mucho más estrecha, porque es el pueblo el que primero entiende que hay que establecer ese modo colaborativo, ¿no? El primero que entiende que bueno, que los políticos pueden determinar las fronteras donde quieran, que puede haber situaciones de conflicto entre los países, pero que es el pueblo el que tiene que terminar organizándose en colaboración, ¿no? Bueno, pues ahora en la actualidad, te lo digo como ayamontina, vivo en la frontera, estamos más unidos que nunca. Totalmente. Nosotros, Ayamonte, Castromarín, Villarreal de Santo Antonio, tenemos la Eurociudad, también Exacto. unidos, donde se hacen actividades conjuntas, donde hay proyectos conjuntos, donde esa raya de la que hablabas, la que hemos venido a hablar concretamente en esta sección, realmente no nos separa, al revés, nos une, y como nosotros, o hay otros pueblos similares muy cerquita de Ayamonte, como es el caso de Sanlúcar y el Alcautín, etcétera, etcétera, y seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y nos une tanto que tenemos hasta préstamos lingüísticos lusos, hablamos muy el portuñol, muy divertidos además, el portuñol. Algunos, tú decías algunos, como por pues ejemplo... mira, a mí siempre me ha hecho mucha gracia que a los saltamontes se les llame gañafote. 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 Ahora espérate que no me acuerdo cómo era exactamente la palabra. Bueno, nosotros también le decimos fusilazo, sí, a las tormentas así en planta, le decimos fusilazo, que también puede venir. También tenemos la fechadura, exacto, que viene de fechar, de cerrar de Portugal. Sí. El zapal, ¿no? El zapal, que viene de los zapal, la zona vivimos de Marismal, muchos en ¿no? zonas de zapal, en la zona de Ayamonte hay mucha zona de zapal. Exacto. Mi abuela, según las edades ya, mi abuela me decía, aquí es una bolacha, que era una galleta. O sea que tenemos muchísimos préstamos lingüísticos. Sí, tenemos ya una unión que eso es inquebrantable ya, porque es el pueblo el que ha dicho no, aquí vamos a entendernos, y las autoridades pues han entendido que eso tiene que ser así. España y Portugal entraron al mismo tiempo en la Unión Europea en 1986, ¿no? Ese fue, digamos, el primer paso para ese entendimiento total, ¿no? Y estamos en esa eurorregión, Andalucía, Algarve, Alentejo, compartiendo un territorio, y esa figura de la eurorregión es muy importante porque es una figura de colaboración, en la cual vamos a intercambiar cultura, posibilidades económicas, vamos a defender nuestras capacidades, nuestros derechos. Son muchas cosas lo que define la eurorregión. Y lazos que unen familiares. Bueno, eso muchísimo. Muchísimo. ¿Cuántos matrimonios? Apellidos portugueses en la zona de la costa, muchísimos. Te hablo de Ayamonte, de Isla Cristina, de Lepe, muchísimo. Muchísimo. ¿Sabes? Si no lo tenemos ahora, lo hemos tenido anteriormente de alguna abuela, bisabuela, o abuelo, bisabuelo, demás. O sea, ahí está, ¿no? Totalmente. El tema... Sí, ha habido mucho mestizaje, que es normal, ¿no? Por proximidad. Muchísimo. Claro. Si no me equivoco, con el tema, ahora que nos viene también pues muy de actualidad, porque el pasado 1 de noviembre, además, mañana hablaremos de cómo, Isla Cristina se le concede en 1924 ser ciudad, pero además también, pues en estas fechas, de alguna manera, se crea esa ciudad a través de un tsunami, si no me equivoco, tú como historiadora, ¿no? Pues hubo también un grupo de personas portuguesas que se asentaron también cerca, concretamente de esa zona de Isla Cristina, sí, y de Punta del Moral, antes de que existiera. Claro, demás. porque
el Marqués de Pombal, bueno, Vila-real es la ciudad del Marqués de Pombal, es una ciudad pombalina 100%. Hay una plaza, Plaza Marqués de Pombal. Él fue un personaje clave en la recuperación del país después del terremoto y se acerca a todas las zonas que han sido damnificadas, ¿no?, por el terremoto, se da cuenta de que en Isla Cristina ya se ha creado toda una industria en torno a la pesca, que al fin y al cabo ellos tienen las mismas costas que nosotros, ¿no? Y entiende perfectamente que él puede crear lo mismo en Vila-real, y sobre ese pequeño poblado de San Antonio de Arenilla, pues crea en 5 meses, que hay que hacerlo, construye Vila-real. Sí. Para que los pescadores de Montegordo se asentasen en Vila-real, toma una medida muy drástica, que es quemarles las casas. Entonces, claro, no les sentó a todos muy bien y algunos en represalias se fueron a vivir a Isla Cristina. Entonces ahí ya tenemos también otra aportación, cultural, profesional también, de portugueses dentro del territorio más cercano a la frontera, ¿no? O sea, es que la historia de estas zonas fronterizas es fascinante. Porque los intercambios son innumerables, y muy productivos. Sí. Y la gastronomía también. Bueno, sí, también. Eso es un punto estupendo. Muchísimo, la gastronomía también, de todo tipo, y de los dulces ya ni te cuento, ¿no? Y incluso la forma del pan, ¿no? Nosotros hemos consumido durante mucho tiempo, porque antes de que existiera el puente internacional, nos íbamos en ferry, en barco a Pilar de Santo Antonio, en Portugal, y allí... Era casi una aventura hacer esto. Comprábamos, conocido como papu seco, que es un pan muy blandito, o el pan concretamente portugués, que carece mucho de sal, pero tiene una textura y un sabor riquísimo. Hacen un pan estupendo, me encanta. En lo que a dulce se refiere, las lengüitas de gato. Que es como una galletita muy chiquitita, una bolacha muy chiquitita que también... Sí, las boliñas, ¿no? La que leche, nos comemos. el café, por favor, el café de Portugal. Fíjate, si no hubiese sido por Portugal, poco café hubiéramos bebido en la posguerra. El café. Y luego las boliñas, ¿no? Que nos comemos en verano en la playa. Hombre, eso pero eso es como más actual, porque realmente las boliñas son berlinesas. Sí, son berlinesas. Que vienen de Berlín, son berlinesas. Lo que pasa es que los portugueses han adaptado concretamente las boliñas, pero hay muchísimos postres típicos de allí. Las canastillas, las canastillas de nata, eso es de ellos. La almendra, bueno, ellos hacen auténticas maravillas con la almendra. De hecho, también tenemos una bebida típica de allí, que es la marguiña. Y que también los licores que hacen con allí, otras frutas y frutos secos. Durante mucho tiempo solo bebíamos la gente que estábamos cerca de la frontera. Ahora ya se ha extrapolado a más lugares, ¿no? O sea pues mira, has traído una cosa súper interesante aquí a Plató en este día, porque muchos de los muchos que nos ven, hay muchos que son ayamontinos, pero también isleños, leperos, Punta Umbría, y muchos portugueses que viven entre también, nosotros también, ¿no? También, por supuesto. Y Punta Umbría, porque además Punta Umbría tiene mucha gente de Ayamonte, de Lepe, de Isla Cristina, también, de muchos de estos lugares, con esos apellidos que son lusos, por cierto, hay tantos y tantos. Y hay que resaltar una cosa. Dime. En la cual nosotros los españoles estamos un poquito en falta. Hay más portugueses que hablan español que españoles que hablan portugués. Bueno, sí. Eso también hay que decirlo y hay que tenérselo muy en cuenta nuestros hermanos portugueses, que tienen más interés, digamos, en aprender nuestro idioma. Pero yo creo que ha sido la necesidad. Verónica, ha sido la necesidad de nosotros no saber bien el portugués y ellos, por necesidad de comunicarse con nosotros, aprender del español. Exactamente. Es como y eso ellos, hay que agradecérselo también. Sí, totalmente. Es como ellos que saben hablar inglés al dedillo. Porque durante mucho tiempo también, por ejemplo, en las zonas fronterizas, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cadenas portuguesas, RTP1, RTP2, canales portugueses, donde las películas estaban subtituladas y muchas venían de Francia, Inglaterra, y ellos lo veían. Los portugueses tienen toda su televisión en idioma original. Y muchos amigos portugueses me recuerdan que ellos veían los dibujitos de pequeño en español. En español. Y yo lo veía en portugués. Lo veíamos todo. Y yo veía, yo te puedo asegurar que yo veía una serie, bueno, no era una serie, era un programa tipo Barrio Sésamo, que se hacía allí en Portugal, que se llamaba Brinca Brincando. Y aquí estaba Paola viendo todas las tardes el programa de Brinca Brincando. De hecho, en Ayamonte es la zona
que menos tienen esta deficiencia, porque son donde más han aprendido el portugués, también porque hay un intercambio económico muy fuerte, ¿no? De comercio, ¿no? Pero es verdad que los ayamontinos son los que más han tomado interés en aprender portugués, un poco el y también por eso, sí, también el portuñol, que es muy divertido. Pero no nos lleves al norte de Portugal, y ahí no entendemos nada. No, porque es diferente. Ya ahí no entendemos nada. Es como aquí pasa en España, ¿no? Que cada sitio tiene un poco sus acentos, sus dejes, sus expresiones, ¿no? Entonces es diferente, podemos entender, ¿no? El que conoce el portugués sabe entender a gente de más al norte de Portugal, pero esas particularidades no son las mismas, ¿no? Lógicamente. Verónica, que llevamos mucho tiempo hablando, ¿eh? Yo me quedaría capítulos y capítulos, pero tenemos cada martes tenemos la oportunidad de abrir la ventana de la historia del patrimonio de nuestra provincia, gracias a GIP Huelva. Hoy hemos tenido a la presidenta, por eso hemos hablado tanto. Muchas Gracias, Verónica. Gracias a la asociación, porque además aportáis muchísimo al programa. Y ya erais conocidos, nuestro objetivo también desde este programa es que se conozca aún más la labor que hacen ellos. Muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de darnos a conocer también nosotros, pero nosotros lo que estamos siempre interesados es en poner en valor Huelva y todo lo que eso significa, y para nosotros encantados siempre de aportar lo que podamos a vuestro programa, que es estupendo. Bueno, así que qué bueno. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Un abrazo enorme a todos los socios que iremos viendo a lo largo de nuestros programas de martes. Ahora nos vamos a ir a publicidad y volvemos dentro de muy poquito. Seguimos con la actualidad inminente de Huelva y Provincia aquí en la tarde.